En esta parte de popa, como podéis ver, lleva aquí una especie de losas, ¿veis? Entonces eso lo voy a hacer de la siguiente forma, mirad. He cogido unos listones y he pegado unas tiras. Fijaros que la parte del centro es clara, luego la parte esta de más exterior oscura y la exterior es clara. Y con esto, veis que es un listón que está pegado, son listones pegados con esa medida. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las losetas. Entonces, esto lo hago muy sencillo y con esta sierra japonesa que es muy fina y este cacharrito que tengo aquí, colocamos ahí la pieza. Tengo aquí una marca, esta, vale, así, y vamos a cortar. Esta sierra corta muy bien, ¿veis? Entonces sacamos la loseta ya a la medida, veis, muy finita. Luego la lijamos un poquito para quitarle las rebabas y ahora veréis cómo queda una vez que la coloquemos y le demos un poquito de barniz para que brille, ¿vale? Bueno, estoy aquí con la parte de la popa, entonces mirar cómo va la cosa. He puesto este suelo, que ya visteis cómo lo hice, y fijaros que el suelo lleva aquí un listón que llega hasta aquí. Y luego también le he hecho el suelo de la parte del castillo, que en este caso he optado por ponerle una madera más oscura, que concretamente es Wenge. Y luego además le he forrado los bancos y le he puesto estas pequeñas tablillas que lleva aquí, que es una simulación de las cuadernas. Entonces esas tablillas, las que veis por aquí, ahora están sobresaliendo, pero luego tenemos que cortarlas a ras de esta pieza que tenemos aquí. Y así es como llevo ahora mismo el tema de la popa. Veis que ahí ya hay una variedad de colores en cuanto a las maderas que se han utilizado. El suelo este de las losetas ha quedado, yo creo que bastante aparente y bastante bien. Como podéis observar, no existen ninguna grietas entre ellas, y eso se consigue porque es bastante complicado que todas casen perfectamente y no nos quede ninguna grieta entre ellas. Entonces, para tapar las grietas, con el mismo polvo que suelta a la hora cuando la lijamos, con ese mismo polvo, echándole un poquito de cola en las grietecillas que lleva, pues se tapan y entonces se queda así como podéis verlo, sin ningún tipo de grieta. Bueno, voy a ver si hago la parte aquí que llevaba unos arcos, una especie de toldillo con forma de arcos. Lleva 9 arcos, aparte de los 2 principales que van en el frente y al final de la popa.
y bueno, cuando empiece a montarlo os lo voy a enseñar, porque quizás esta es la parte un poco más complicada, darle a los arcos la forma que tienen que tener para que luego quede el toldillo hecho de una forma que se vea que no sobresalen más unos de otros, o sea, que se vea todo en la misma línea. Por eso digo que eso es quizás lo más complicado, aunque el barco tiene, los planos tienen unas plantillas para hacerlos, pero al final yo he optado por hacerlos con la impresora en 3 dimensiones, esos arcos, y luego veréis el método que he utilizado. Cuando lo tenga terminado os enseñaré el método que he utilizado con el programa para hacer esos arcos y que me queden, con esa armonía que deben tener. Aquí en la parte de popa, en el plano podéis ver que lleva unas ventanas, son concretamente 9, que van aquí. Entonces esto también es una parte bastante delicada de hacer, porque si las hacemos a mano, primero, fijaros que llevan un ángulo, o sea, no van rectas, concretamente el ángulo que hay es de 80 grados, medido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vas sobre 2 listones, que son este y este, arriba y abajo, y como digo, tenemos que seguir el ángulo. Vale, el problema que tenemos aquí, que si las hacemos a mano no nos van a salir 2 iguales, o sea, es imposible que nos salgan 2 iguales, porque es muy complicado. Habría que hacer el corte en esta parte de aquí, ¿lo veis? Hay que cortarlas, el hueco, y luego ponerle aquí estos 2 travesaños, con lo cual, pues ya os digo que sería muy complicado hacerlas todas iguales, ni mucho menos. Y luego a la hora de ponerle los travesaños, también es complicado, porque tienen que llevar un ángulo, y es un listón muy fino, en fin, es una operación bastante complicada de hacer. Ahora esto con la impresora en 3 dimensiones se soluciona perfectamente. Observar el detalle de las ventanas. Voy a mostraros una, en principio, para que la veáis. Fijaros que quedan perfectas, aquí tenéis otra, con sus ángulos, sus travesaños, ahí están, todas exactamente iguales. Pero nos podemos permitir el lujo también de hacer un diseño que sea operativo, en el sentido de que, fijaros, como veis, lleva aquí una especie de dintel o de barrotillo, aquí. Entonces yo lo que he hecho ha sido hacerle una muesca aquí, de modo que encastre perfectamente una con otra. Ahí lo veis. Y nos quede así, justamente con el ángulo que tiene, ahí lo tenéis, los 80 grados que tiene en el plano. Y además, veis, así vamos encajándolas todas, las 9 que tiene. O sea, en vez de hacerlas de una tira solo, que se podrían haber hecho perfectamente de una tira, he preferido hacerlas individuales, ¿veis? Y encastrarlas en su sitio, ahí. Y además, luego tenemos la segunda parte, que es el tema de los cristales. El tema de los cristales en el modelismo naval es un hándicap enorme, porque cristal, lo que es cristal, es imposible que se pueda cortar a estos tamaños y con esos espesores. Luego el cristal hay que descartarlo.
Entonces lo que se ha optado de toda la vida es poner una especie de papel film transparente, sería algo parecido a esto, a este papel, y pegárselo por detrás, un poco más grueso que este, ¿vale? Y pegárselo por detrás y punto. Pero ahora ya eso se ha terminado, porque hay una resina, fijaros que esta es de color gris, pero yo tengo ahí una resina que es transparente, con lo cual puedo fabricar el cristal transparente y además con el dibujo que yo quiera. Le voy a hacer una especie como de rombos al cristal, ya lo veréis. Y fijaros, si le damos la vuelta a las ventanas, voy a coger una solamente, aquí, para que lo veáis, ya le he preparado el sitio donde va a sentar el cristal, que es este pequeño saliente que tenemos aquí. Entonces, suponeros que esto es el cristal, este papelillo, ¿vale? Pues simplemente sería colocarlo, echarle una gotita de cianocrilato abajo y lo colocaríamos justo ahí, ¿lo veis? Que asiente justo en esa hendidura que tiene ahí, ¿veis? Y entonces va a quedar perfecto. Luego además le voy a dar un tono azulado al cristal transparente, con una pintura transparente que tiene tamilla, y yo creo que va a quedar perfecto. O sea, ya la perfección, digamos que raya ya con el escándalo, ¿vale? Porque ya os digo que en estos casos, cuando había que hacer series de estas, de elementos que son complicados de fabricar, pues no salían dos ventanas iguales, era imposible. Y luego el cristal lo mismo, imposible. Ya veréis cómo nos va a quedar esto, cuando lo tenga ya montado y en su sitio. Bueno, pues aquí tenéis otro ejemplo de lo que es capaz de hacer, lo que somos capaces de hacer y de diseñar con una impresora en 3 dimensiones de resina. Por si todavía hay alguno que piense que esto no va a ser el futuro, es más, el presente. Y otra cosa que se me olvidaba es que he imprimido el mascarón de proa, que es un caballo, la cabeza de un caballo. Y aquí tenéis el mascarón de proa. Le he echado un poquito de imprimación porque luego lo voy a pintar. En fin, creo que no hay palabras al respecto. Eso va así. Y bueno, pues ya podéis observar el detalle del mascarón de proa. Bueno, pues tengo ya la parte esta de la popa más o menos, no voy a decir que terminada, pero bueno, más o menos ya se ve por dónde van los tiros. Entonces puse el suelo veis que lleva aquí este listón, estos listones, y luego hice la parte interior, que no se va a ver muy bien porque lleva estos arcos, ¿lo veis? Quiero que veáis el detalle de cómo va. Ahí lleva las ventanitas que le puse los cristales y los pinté en un azul transparente, y luego esta pieza de aquí que la fabriqué y bueno, también la he pintado, y yo creo que ha quedado bastante aparente. Fijaros que esta es la parte quizás más complicada, porque al llevar todos estos arcos que tienen que coincidir, pues es un poquito complicado. Luego la parte de la popa lleva esta pieza ahí, como podéis ver, esta de aquí, y además lleva una barra ahí en el medio que se ve,
¿Veis? Que es circular. Y luego el arco este de atrás, pues lleva también ahí un adorno, como podéis ver. También le he puesto esta pieza que lleva aquí, abajo, ahí, una especie de friso. Esto está todavía sin pegar, esta pieza está simplemente puesta y luego pues iré pegándolas y lo iré terminando. Y así es como queda lo que es la parte de la popa del barco, que todavía lleva, porque el toldo lleva un toldo aquí encima, pero no lo lleva encima de estos arcos. Lleva aquí unos pilares y unos travesaños y lo llevaba rectangular, lo que es el toldo. Va por encima de esta parte de aquí. A ver si podéis ver el detalle del interior, que lo he hecho sencillo, con esa madera que tenéis ahí, que ya os la he comentado. Y bueno, pues así es como va la cosa. Así es como la tenemos, desde la popa hasta la proa. Pues así es como va el trabajo. Ahí estamos. Bueno, pues voy a subir el vídeo para que veáis cómo lo llevo y espero que os guste. Venga, un abrazo a todos y hasta la próxima.